106.5. 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este jueves 6 de agosto, año 2020, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a la audiencia de Sol, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días también a partir de las 9 de la mañana que están con nosotros a los canales Teleuniverso y al canal 24 de Santo Domingo TV. Buenos días a todos y a todas. Entonces, nosotros en el día de hoy tenemos estos 3 puntos a desarrollar en nuestra agenda. Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco a la presidencia del Senado y de la Cámara de Diputados. Las precisiones de Fernando Rosa al presidente electo Luis Abinader. Las medidas de aseguramiento contra el expresidente Álvaro Uribe en Colombia. Esos son los 3 temas que vamos a desarrollar, pero en primer lugar, expresando nuestras condolencias, tanto a la profesora Josefina Miniño como a sus hijos, José Antonio Molina y Evangelina Molina, por el fallecimiento del gran maestro Papa Molina, que ha fallecido cercano ya al cumplimiento de los 95 años de edad. Papa Molina a consecuencia de un cáncer de próstata. Es decir, una vida sumamente lúcida, productiva, muy bien vivida y un gran ícono, digamos, de la música popular dominicana, no solo músico, sino también compositor, autor de letras, y una figura que solamente es evocada con admiración y con respeto, que se prolonga a través de sus hijos, porque en el caso de José Antonio Molina, que es un director de orquesta sinfónica, uno de los grandes músicos de la República Dominicana, y de su hija, que es una distinguida ginecostetra. Nuestras condolencias a ellos y bueno, felicitaciones por haber tenido un padre como Papa Molina. Felicitaciones también por haberlo tenido durante tan largo tiempo, aunque sabemos que eso no quita el vacío, porque mientras más uno se acostumbra a la gente, más le duele su partida. Cuando la gente tiene una vida tan larga, uno se asocia con la inmortalidad y como quiera es difícil. Así es que nuestras condolencias. Por otra parte, bueno, saludar un anuncio que hizo ayer la Universidad UNIBE, que es un anuncio muy importante en los tiempos que estamos viviendo. La Universidad Iberoamericana, UNIBE, dio a conocer la firma de un acuerdo con el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, el Servicio Nacional de Salud, con el cual dejó habilitado para servicios clínicos su laboratorio de biología molecular y observación nacional de pandemias y patógenos emergentes a través de su decanato de investigación e innovación y el Instituto de Medicina Tropical y Salud. Hemos habilitado con el auspicio del gobierno dominicano y el CEDINLAB el laboratorio de biología molecular para procesar pruebas PCR de casos sospechosos de infección
sobre SARS-CoV-2 como una contundente respuesta a la emergencia nacional en la que se encuentra el país y como un aporte de esta universidad hacia nuestra sociedad. Entonces, ellos están hablando de que serán instalados más de 6 máquinas de extracción y amplificación de ácidos nucleicos y con ello la posibilidad de dar una respuesta conjunta al Estado ante la necesidad del incremento de la capacidad de pruebas. Esta capacidad se ve aumentada por una segunda dotación que hiciera el CEDINLAB a esta casa de altos estudios que ha destacado por sus investigaciones en la ciencia de la salud. Muy buen aporte y en buena hora. Y qué bueno, señores, que nuestras principales universidades se están vinculando a las respuestas que el país requiere para enfrentar no solo esta pandemia, sino cualquier situación que pudiera presentarse en el futuro. Así es que nuestras felicitaciones a UNIBE. Entonces, señores, vamos con los temas de los que hablé en principio, los 3 temas de los que hablé en principio. El primero de los cuales es el anuncio que hizo ayer el Partido Revolucionario Moderno después de una reunión de su comisión ejecutiva de que Eduardo Estrella, el senador Eduardo Estrella y el diputado Alfredo Pacheco han sido pues propuestos para la presidencia del Senado y para la presidencia de la Cámara de Diputados. 2 excelentes elecciones que los demás partidos políticos pues deben acoger. Primero, porque el PRM tiene la mayoría en ambas cámaras para validar su decisión. Y segundo, porque ambos seleccionados son merecedores de elecciones a unanimidad por parte de todos los partidos, que ese es un buen mensaje. Ese es un buen mensaje, de manera que ellos no solo deberían ser los propuestos por el que es ahora el que será el partido de gobierno, el que será el partido mayoritario en ambas cámaras, sino que deberían ser los propuestos para esas posiciones por los otros partidos también y ser escogidos a unanimidad. En el caso, por ejemplo, de Eduardo Estrella, es una figura de mucho prestigio, un prestigio muy bien ganado, muy bien cuidado. No es un hombre de 2 caras, que aquí abunda la gente de 2 caras, que plantea una cosa, pero usted sabe que anda después haciendo otras, como si todo lo que se hace no se supiera. Eduardo Estrella no es hombre de eso. Eduardo Estrella no es hombre de eso. Es un hombre que cree en que la participación pública es para servir, es para tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente y es para servir con honestidad. De manera que excelente elección la de don Eduardo Estrella como presidente del Senado, que va a sustituir a otro gran presidente que ha tenido el Senado de la República, que es el doctor Reinaldo Pared Pérez. Entonces, Alfredo Pacheco, que ya fue presidente de la Cámara de Diputados con una gestión formidable, no fue ocioso que se le llamara presidente histórico de la Cámara de Diputados. En esta coyuntura y en la coyuntura que tiene el PRM en los próximos años, la figura de Alfredo Pacheco es una figura clave para que todas las propuestas del gobierno pues caminen en la Cámara de Diputados
con el entendimiento con todos los sectores, porque no basta con tener una mayoría, no basta con tener una mayoría, la propia mayoría, si no hay una conducción correcta, si no hay un diálogo constante, si no hay un tratamiento, un respeto a los otros legisladores, pues hay problemas para legislar. Entonces, yo creo que ahí el PRM ha sido certero con la escogencia de ambos presidentes, tanto de Pacheco como de Eduardo Estrella. A ambos desearle suerte. Serán, junto con el Poder Ejecutivo, administradores de una crisis, serán personas que tendrán que dedicarse a trabajar prácticamente a tiempo completo para ayudar a procurar las soluciones para enfrentar esta crisis que vive el país, que no solo es una crisis sanitaria, sino es una crisis sanitaria expresada en una profunda crisis económica. Entonces, también saludar a Pacheco, por ejemplo, le va a acompañar la joven diputada que conversó con nosotros, Olfani Méndez, de Neiva, la que fuera la más votada en Neiva, entonces va a ser la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, y a Eduardo Estrella, pues le acompaña Santiago Zorrilla como vicepresidente. También es muy importante la escogencia de Zorrilla, porque Eduardo Estrella no es del PRM, Zorrilla sí es del PRM. Entonces, evidentemente que probablemente para el entendimiento y canalizar muchas cosas, Zorrilla va a ser una persona clave junto a Eduardo Estrella en el Senado. Farideh Raful es la vocera de los senadores del Partido Revolucionario Moderno. Nuestras felicitaciones también pues a Farideh por su escogencia. Entonces, yo creo que ya ahí tenemos el panorama del próximo Congreso. Aprovecho, ya que están seleccionados tanto Eduardo Estrella como Alfredo Pacheco, para reiterar el llamado que hice ayer por la situación laboral de las personas que trabajan con los legisladores que salen, para que ahora ya tanto Pacheco como Eduardo Estrella de inmediato inicien las conversaciones con los actuales presidentes de esas cámaras para ir tratando de ver cuál va a ser la salida que se va a dar a esa situación. Porque tanto Pacheco como Eduardo Estrella deben estar conscientes de que despedir a personas sin sus prestaciones en estos momentos es una situación prácticamente criminal. Sabemos que los legisladores nuevos tienen su equipo, tienen su gente, y eso es natural. Nadie va a trabajar con el equipo de otra persona, sino con el equipo suyo de confianza. Y ahí hay una serie de posiciones que tanto senadores como diputados colocan a su pequeño equipo en esas posiciones. Pero entonces, los que estaban ahí se van, tienen que irse, pero no se deben ir a pasar trabajo, a esperar a ver cuándo es que le van a buscar sus prestaciones laborales. No, esos fondos deberían especializarse, debería conversarse con el gobierno, debería conversarse tanto con el entrante como con el saliente, ver cuál es la situación presupuestaria, lo del presupuesto complementario, y resolver esa situación que en estas circunstancias es incluso humanitaria. Resolver esto por la puerta grande, que es un conflicto que es serio, es un conflicto serio el que eso plantea. Bueno, entonces, después de esto, paso a dar lectura a una carta
que dirigió ayer al presidente electo Luis Abinader, el actual presidente del FONPER, el actual Fernando Rosa, que lo hizo en términos muy respetuosos, como debe ser, pero ahí hay una serie de precisiones importantes que no cuestionan para nada el derecho que tiene Luis Abinader de hacer los cambios que estime conveniente para procurar lo que él entiende que será un Estado más eficiente. Eso no está en cuestionamiento y como dije en el día de ayer, al licenciado Luis Abinader Corona se le ha escogido para él aplicar su librito. Entonces, esa es parte de su librito. Ahora bien, él hizo algunas afirmaciones ahí que Fernando Rosa la responde de la siguiente manera. Le dice: señor presidente electo, a propósito de las declaraciones emitidas por usted en el día de ayer en su cuenta de Twitter, en la que señala que los recursos que recibe el FONPER de las empresas capitalizadas son usados a discreción de su consejo y presidente, lo que a su entender ha generado innumerables casos de corrupción, es necesario hacer algunas aclaraciones. En primer lugar, la máxima autoridad del FONPER a la que usted hace referencia la constituye el Consejo de Directores, el cual está integrado, además del presidente y vicepresidente, por honorables representantes del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONET, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, de la CDE, de CORDE, del CEA, de Corpotels y de las centrales sindicales. Este Consejo de Directores, conforme a la Ley 124-01 del 24 de julio del 2001, es el órgano que determina el manejo, colocación y erogación de los dineros que se reciben de las empresas capitalizadas, siguiendo lo dispuesto por la ley y las orientaciones de las políticas públicas del gobierno central en materia de desarrollo. Es de esta manera que en los 19 años que tiene esta institución, esta ha recibido la suma, en 19 años, ha recibido la suma de unos 25.253 millones. Estamos hablando de 25.253 millones, 170, bueno, redondeándole 25.000 millones y algo más, ¿no verdad? Entonces, de esos 25.000 millones o casi 26.000 millones que ha recibido, 25.000.2 millones que ha recibido el FONPER, entonces él detalla aquí que 11.7 mil millones han sido transferidos a la Tesorería Nacional y a otras entidades públicas para ser invertidos en programas, proyectos y obras de interés nacional. Igualmente, el FONPER, en el marco de sus atribuciones legales, ha realizado inversiones directamente en programas y proyectos en las áreas de la salud, educación, deporte, emprendimiento de MIPYMES, entre otras actividades que procuran el desarrollo del país y de su gente. En segundo lugar, es oportuno expresarle que en este momento el FONPER tiene disponible en cuentas bancarias y certificados financieros 8.4 millones, con lo cual podrá contar el gobierno que usted encabeza el próximo 16 de agosto. En segundo lugar, es necesario resaltar que el FONPER nunca se ha visto involucrado en escándalos de corrupción. Por el contrario, todas las actuaciones y el manejo pulcro y eficiente de los dineros que recibe pues se han hecho con estricto apego a la Constitución y las leyes, así como a la ética y a la transparencia,
lo que es confirmado por todas las auditorías externas realizadas cada año por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana y por firmas de reconocida solvencia internacional, tales como KPMG, HLB y BDO. Entonces, las cuales se encuentran disponibles en la página web de la institución. Asimismo, cabe señalar que en el FOMPER todos los pagos, sin excepción, son auditados previamente por la Contraloría General de la República. Finalmente, sabemos que cuando usted asuma las riendas del gobierno, tendrá la oportunidad no solamente de examinar el buen manejo de los recursos públicos que han ingresado al FOMPER, sino que podrá apreciar la importante labor que se ha realizado en gestión de la participación accionaria del Estado en las empresas capitalizadas, lo que ha sido reconocido por los propios accionistas privados en estas empresas como una experiencia única, exitosa de alianza pública-privada. Deseándole éxito en su gestión y quedando a su disposición para cualquier información que requiera, pues Fernando Rosa, presidente de el FOMPER. Yo creo que fueron importantes estas precisiones de Fernando Rosa, el presidente electo, pues entiende que puede ser más eficiente eliminando esta institución que tiene 159 empleados. Entonces, también, ojalá que él tome en cuenta no solo el tema de los recursos, de lo que habló ayer, que él lo iba a especializar para fortalecer el presupuesto de salud pública, sino que también tome en cuenta cómo se va a manejar el tema de la representación del Estado Dominicano en cada una de esas empresas de las que el Estado es parte. Si entonces la gente va a estar por su cuenta de manera individual en esa representación, ¿cómo se va a resolver eso? ¿Cómo se va a resolver eso? Y les reitero también lo propio con el personal. Con el personal, perfecto. Usted entiende que esa entidad no tiene razón de ser. Entonces esta entidad está eliminada. Bueno, si usted decidió eliminar esa institución, presidente, por favor, a la hora de salir de ese personal, pues trate de que ese personal también se vaya inmediatamente con sus prestaciones laborales, porque la gente sale a una crisis, sale en una situación, en medio de una situación de una pandemia, sale en medio de una situación económica sumamente difícil, y entonces siga adelante con sus ideas y ojalá que cuando toque evaluarlas hayan sido ideas que hayan acertado, porque eso es lo que le convendría realmente al país. Ahora paso al caso de la medida de aseguramiento que se adoptó ayer en Colombia contra el expresidente Álvaro Uribe. Esa medida de aseguramiento que consiste en una coerción que le ha dado a una de sus residencias por cárcel. Esta vez, pues esa residencia ha sido la residencia campestre de el expresidente Álvaro Uribe, donde tiene una empresa ganadera, ¿no? De agroindustrial, una finca agroindustrial, donde también tiene su residencia campestre, y entonces se le ha dado esa residencia por cárcel. Es bueno hacer algunas precisiones con relación a este caso de Álvaro Uribe, recordando que se trata del político más exitoso, el político más exitoso que haya tenido la región en su vida democrática. No Colombia, no. La región en su vida democrática. Porque no solo estamos hablando de un presidente reelecto con amplia popularidad, sino que
los dos presidentes que ha tenido Colombia después de Álvaro Uribe son presidentes que han llegado a esa posición con el apoyo de Álvaro Uribe. Ocurrió con el presidente Juan Manuel Santos, que llegó a ser presidente por el endoso de Álvaro Uribe, aunque después se distanciaran, pero llega a la presidencia por el endoso de Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, incluso después que se distancia de Juan Manuel Santos, apoya a otro candidato, y ese candidato que apoyó a Álvaro Uribe cuando Juan Manuel Santos fue por la reelección, ganó las elecciones en primera vuelta, aunque no ganó la segunda vuelta. Entonces, después de ese proceso, vienen unas próximas elecciones, y el que gana las elecciones es Iván Duque, el candidato de Álvaro Uribe. Es decir, no ha habido proceso electoral en Colombia en los últimos 25 años que Uribe no lo haya ganado, incluyendo el referéndum que hizo Santos con el apoyo de toda la comunidad internacional para validar las negociaciones que había llegado con la FARC. Ese referéndum también lo ganó Álvaro Uribe Vélez. Entonces, Álvaro Uribe, es importante también tomar en cuenta que la acusación por la que ha sido objeto de esta medida de aseguramiento, una medida de aseguramiento, la medida de coerción, no, la medida de aseguramiento, que se adopta por tres razones. La Corte Suprema admite que hay dos de esas razones que están descartadas. ¿Por qué se produce una medida de aseguramiento contra una persona? Cuando esa persona representa un peligro público para la sociedad. La Corte admite que ese no es el caso de Álvaro Uribe, no representa su libertad ningún peligro para la sociedad. Lo otro es el peligro de fuga, no representa peligro de fuga, la Corte lo admite. ¿Por qué? Porque por el gran arraigo que tiene Uribe, no es una persona que represente peligro de fuga. Se toma en cuenta un tercer elemento, que es que pueda obstruir la investigación. Y por eso se le ha retenido esta medida de coerción a Álvaro Uribe, porque pudiera interferir en el curso de la investigación. Él tiene un aforamiento que no le corresponde como expresidente, sino realmente él tiene una jurisdicción privilegiada por la condición de senador, es que estaba bajo la jurisdicción de la Suprema Corte de Justicia, no es por ser expresidente, sino por ser senador. Pero Álvaro Uribe no se le está acusando de ningún acto de corrupción. Además, es importante que se precise también que Álvaro Uribe fue el iniciador de la demanda de la que él está acusado. ¿Por qué? Porque lo que ha ocurrido en este caso es que Álvaro Uribe incoó una demanda hace 8 años contra un senador de izquierda llamado Iván Cepeda, que incluso ha publicado una biografía sobre Álvaro Uribe y vive siempre haciendo cosas contra Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se querelló contra él por acusándolo de que había manipulado testigos para un caso de un expediente, etcétera, etcétera. Resulta que cuando se determinó que la acusación que estaba haciendo Uribe contra Iván Cepeda no pudo ser probada, no tenía la consistencia para provocar una condena de Iván, entonces ese caso pues tiene un archivo o un no al lugar, y entonces Iván Cepeda hace una contrademanda contra Uribe, es decir, Uribe
tiene una medida de aseguramiento por una contrademanda de una demanda que él introdujo hace 8 años. Hace 8 años. Entonces, eso es un asunto que desde luego pudiera no derivar en nada serio. Tal vez la mayor complicación sea la que se ha producido en estos momentos. El agravante es que Uribe es positivo asintomático de COVID-19 y ese es un elemento agravante, pero no se trata de una persecución porque unos actos de corrupción, una serie de cosas, no, es un caso de una contrademanda por una demanda del propio Uribe, lo que le mantiene en estos momentos, en esta situación, con esa medida, que incluso algunos la han considerado privilegiada, ¿no? Porque de todas maneras, aunque Uribe no tiene la posibilidad de defenderse en libertad, de hacer las gestiones para defenderse en libertad, porque estaría enclaustrado, pues está enclaustrado en una finca, que no es lo mismo que estar en una residencia en la capital, no es lo mismo que estar realmente en una celda. Es decir, tiene todo el espacio para para movilizarse, para reunirse con quien entienda, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la situación por la que está atravesando el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, que ojalá que podamos entrar en contacto con él. Estamos tratando con algunos amigos de localizar el teléfono del expresidente Uribe. Él pues conoce el Sol de la Mañana, ha estado con nosotros en el Sol de la Mañana y ojalá que podamos en algún momento comunicarnos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Cambio y fuera.